Vamos al aire precisamente con la información de CNN sobre manifestaciones que enfrentan con la policía en los motiles en el estado de Guerrero. Veamos. Aquí al estado de Guerrero hemos visto que han quemado carros, el Palacio Municipal, la puerta se ha encendido también, y hemos hablado con el portavoz de los protestantes y nos dicen que pasan más días y ellos no tienen respuesta de dónde están esos 43 estudiantes, y si no se los regresan con vida, que su respuesta va a ser más y más radical. Camilo. Rosa, tenemos entendido que son esencialmente maestros los manifestantes. ¿Eso es cierto? ¿Son maestros? ¿O hay gente de todo tipo en el asedio a la sede del PRI en Guerrero? Tenemos entendido que son maestros y estudiantes, entonces es una fusión de las dos cosas. Hemos escuchado también de que otras personas de otras partes del país han venido también aquí. Nosotros no hemos hablado con los protestantes hoy porque, como ya te imaginarás, ha estado la situación bien tensa. No nos hemos acercado demasiado simplemente por nuestra seguridad, porque han estado aventando piedras, han estado aventando cohetes. Hace rato, hace unos 15 minutos, haz de cuenta que estábamos en una zona de guerra, pero eran cohetes y no disparos. La policía también estaba respondiendo con gas de lacrimaje. Entonces ya te imaginarás, todo estaba muy tenso. Ahorita, como te digo, se está calmando la situación, pero ves, todavía hay cientos de manifestantes aquí, así es de que no sabemos qué va a suceder. Profesor Carlos Romero, precisamente invitado de hoy, comenzamos con esta preocupación de América Latina por México, una especie de estado paralelo, narcotráfico, terrorismo vinculado con, además, toda la situación de corrupción del gobierno. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, primero y principal debemos recordar que nosotros hemos sido formados en el marco de las instituciones. Y siempre los profesores nos decían que había una gran diferencia entre las instituciones y la práctica política, y que en muchas ocasiones esa práctica política pudiera derivar a conductas de carácter irracional. La violencia política en América Latina siempre ha existido, la violencia del Estado y la violencia de la sociedad. Pero en el caso específico actual de México vemos cómo se ha degenerado un amplio campo de actividad social hacia fines inconfesables, relacionados con el narcotráfico, relacionados con el contrabando, que están dañando precisamente el marco institucional de México, sobre todo en los últimos 20 años, donde ha habido una pluralidad que era impensable hace 30 años por el dominio del Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Entonces, es curioso ver que por un lado hay un gran avance desde el punto de vista institucional, pero por otro lado hay una reducción de ese campo institucional por la presencia de estos elementos derivados de la violencia política. ¿Puede contagiar esto a otros países de América Latina, sobre todo cuando hay tanta violencia callejera, tanta inseguridad? Bueno, es que ya lo hemos visto. Recordemos, por ejemplo, cómo era Colombia hace 15 años. Colombia hace 15 años fue inclusive considerado un estado forajido por muchos autores. Y también nosotros no debemos recordar la violencia política que se derivó fundamentalmente del Estado en las experiencias militares y autoritarias en la década de los 70 en Argentina y en Chile y en Uruguay. De tal manera que si nosotros podemos verlo desde la perspectiva regional, la violencia política siempre ha estado presente en el acontecer diario de nuestras naciones. Ahora, los derechos humanos, la democracia, necesitan vigilancia también supranacional para evitar caer en situaciones extremas. Sí, bueno, una de las cosas curiosas en el caso específico de México es que esa institucionalidad ha crecido a la par también de una mayor preocupación sobre temas referidos a los derechos humanos y a la responsabilidad internacional sobre que no se violen los derechos humanos en el término general de la palabra en todo y cada uno de los sitios de América Latina. Ciertamente, uno de los grandes debates que hay en las relaciones internacionales es hasta qué punto, hasta qué límite puede tener jurisdicción o no el conjunto de organismos internacionales que puedan en un momento dado ponerle el ojo a una situación de violación de los derechos humanos en un determinado país y con un determinado gobierno. Ahora Venezuela, que es miembro del Consejo de Seguridad, estaría más obligada entonces a la defensa y al seguimiento de las normas de Naciones Unidas, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no?
Bueno, en el caso de Venezuela es muy interesante porque por un lado le toca ahora representar a América Latina y al Caribe, no está por sí misma, sino está representando a América Latina y al Caribe en el Consejo de Seguridad en su condición de miembro no permanente, pero por otra parte también ha tenido una cierta actitud esquiva en relación a los temas de los derechos humanos y a la jurisdicción y a la responsabilidad que de carácter multilateral pueda tener en un momento dado en cuanto a una opinión, en cuanto a una posición en materia de derechos humanos en el caso específico de Venezuela. Tendrá el gobierno entonces que resolver esa situación. Consejo de Seguridad significa gran responsabilidad, como usted dice, primero porque no es Venezuela, sino que es América Latina, son dos miembros por el continente. Y en segundo lugar, el hecho de que son medidas de seguridad y paz internacional, ¿no? Los grandes temas. Sí, bueno, la paz internacional vista ahora, contemporáneamente, porque hace 30 años la paz era considerada una paz bipolar entre dos grandes potencias en relación al tema nuclear. Pero desafortunadamente los temas de la violencia y los temas de la guerra y los temas de los conflictos cada día son mucho más complejos y cada día son más los temas que tienen que ser resueltos, que tienen que ser confrontados por los gobiernos y por los organismos multilaterales. En ese caso, entonces, por supuesto, la responsabilidad es mucho mayor. No es lo mismo ser miembro del Consejo de Seguridad en 1965 que ser miembro del Consejo de Seguridad en el año 2014. Finalmente, profesor Romero, quería un comentario suyo sobre la PEC, que hay una nueva actitud de China, un liderazgo mundial, más responsabilidad, más seriedad, posibilidades de convergencia de sistemas políticos distintos. Bueno, hay un esfuerzo fundamentalmente derivado de lo que se llama la región Asia-Pacífico. Y ese esfuerzo indudablemente tiene, a mi modo de ver, dos características contemporáneas muy interesantes. Primero es el acercamiento entre China y Rusia. Históricamente no ha sido así, pero en este momento hay un acercamiento China y Rusia. A mí, yo no estoy de acuerdo con algunos análisis que dicen que eso es producto de la rivalidad nueva entre Rusia y los Estados Unidos. No, es un acercamiento que se venía desarrollando. Pero hay un segundo elemento muy interesante también, que es el acercamiento entre Japón y China. También había muchas diferencias históricamente hablando y particularmente en los últimos años en relación a unas disputas que hay sobre unas islas en el mar de China y eso se ha venido, digamos, resolviendo como también todas las materia de naturaleza comercial. De tal manera que entonces el cuadro de Asia-Pacífico ahora tiene una, digamos, una complejidad mayor y tiene y al mismo tiempo una razón y una proyección mucho más positiva. Entre otras cosas también porque los Estados Unidos ha comprendido muy bien que esa relación entre China y Japón y entre China y Rusia no necesariamente va a desplazarla de la posición internacional que siempre ha tenido. Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Romero por este breve análisis, pero interesante sobre la realidad mundial.